Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. El día de hoy traemos para ustedes la segunda parte de nuestro estudio sobre la carta a los Efesios. Por favor, ayúdanos a compartir este video en tus redes sociales, alguna persona que necesite saber sobre la palabra de Dios, y apóyanos dejando un me gusta. Recuerda que todos tus comentarios nos permiten saber qué te parece el contenido del canal y lo que te gustaría que tratáramos. Sin más que agregar, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Empecemos estudiando los primeros 2 versículos de este cuarto capítulo, donde Pablo nos recuerda que sigue preso por anunciar el Evangelio de Cristo, el cual le fue encomendado. Pero que así como él había cambiado su vida por completo de lo que él era antes, nosotros también debemos andar como dignos de lo que el Padre nos ha llamado a realizar. Y justamente, esta palabra que proviene del griego, axios, quiere decir apropiada o adecuadamente, como Dios quiere que vivamos todos los creyentes, y enfatiza las características y virtudes que el creyente debe desarrollar en la vida cristiana teniendo el Espíritu Santo. Humildad, lo cual es la falta de soberbia, vernos o apropiarnos frente a Dios. Mansedumbre, un don del Espíritu Santo mencionado en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. El tener dominio propio bajo cualquier circunstancia, o amabilidad, paciencia, tener resistencia aguantadora, aunque exista dolor o aflicción. Es decir, renunciar a la venganza propia y esperar en Dios. Los siguientes versículos hablan de mantenerse en unidad con el cuerpo de Cristo, como se mencionaba anteriormente, el Señor Jesús como cabeza y el cuerpo como todos los creyentes verdaderos, el Espíritu Santo que es la vida y penetra en cada parte del cuerpo, así también como el bautismo que tenemos del Espíritu al ser resucitados junto con Cristo. Pero podemos notar sobre todo la gran insistencia en la carta de tener una unidad con las 3 personas de la divinidad, es decir, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Por lo tanto, tenemos un Dios perfecto y trino que mora por completo en la vida de cada creyente. El Señor con su gracia, es decir, con su favor inmerecido, ha dado a los que le siguen dones, aptitudes para su iglesia, ya que ha derramado todo su amor hacia los hombres. Hay una palabra que el autor menciona que Cristo ascendió y descendió. Y aunque algunos piensan que esta palabra hace referencia al Hades, Pablo explica de una manera asombrosa que Jesús descendió de los cielos cuando tomó la naturaleza de hombre, para después volver a ascender a su gloria. William Barclay nos menciona un pensamiento hermoso, que cuando Jesús estaba en la tierra, en su naturaleza humana, estaba limitado a estar en un solo lugar. Pero en el momento que asciende, no deja abandonado al mundo, sino lo llena por completo, pues su espíritu está en todas partes y no se limita en nada, pues su poder y soberanía lo es todo. Los versículos 11 al 16 nos dan una lista de dones dados por Cristo a la iglesia. Apóstoles, es decir, aquellos que recibieron una misión especial del Señor Jesús y que no tuvieron sucesores. Profetas, el portavoz de Dios, el que lleva una revelación directa de Dios a los hombres. Evangelistas, los que proclaman el Evangelio. Pastores y maestros, estos forman a los hombres para ser obreros de Dios y que el ministerio sea mayor, además que predican la palabra con verdad, ya que dan a conocer a Dios. De esta manera, los creyentes pueden llegar a la verdad que es Cristo y estar unidos en una sola fe, es decir, alcanzar una madurez en Cristo y no dejarse llevar por falsas doctrinas, pues sabrán cuando algo es incorrecto y no viene de Dios. Solo así tendrán al hombre completo. Cristo es la cabeza. La manera en la que Pablo explica los versículos 17 al 24 es una metáfora, ya que nos indica que la manera en la cual vivíamos era una manera errada, y ahora debíamos despojarnos de ella, así tal cual, como si cambiáramos de una ropa vieja y sucia a una nueva. Pero también habla de dureza en el corazón, y es aquí cuando debemos reflexionar lo que nos está diciendo, pues, al tener dureza en el corazón, el hombre no toma en cuenta el pecado, y el pecado crece y crece hasta crear una conciencia cauterizada, la cual no nos deja pensar en lo que estamos haciendo, ni tampoco si por nuestras acciones estamos dañando a otros. Por eso el apóstol exhorta a terminar con esta manera de vivir y escuchar a Dios de modo que vivamos como Él nos ha mandado. Los últimos 7 versículos se dirigen a las cosas que debemos sacar o echar fuera de nuestras nuevas vidas en Cristo, y empieza por decir que la mentira es uno de los grandes males, ya que sea pequeña o grande, no debe formar parte de nuestra manera de vivir. La falsedad, en ninguna circunstancia. Y por supuesto el enojo, que aunque sabemos que habrá situaciones que toda persona pase por ello, debemos pedir a Dios que nos dé la gracia de poder reconocer nuestro enojo y de esa manera poder remediar las cosas, pues muchas veces el enojo o la ira dan paso al diablo. La amargura no debe ser parte de nosotros,
pues cuando algo no lo aceptamos, se va formando una amargura más y más grande. Es ahí donde debemos pedir a Dios que no nos permita cargar con enojos, ya que, si no vivimos correctamente, Pablo nos dice que estaremos entristeciendo el Espíritu Santo y el corazón del Padre. Entramos al capítulo donde el apóstol sigue insistiendo acerca de nuestra manera de actuar ante el mundo, y es aquí donde debemos parar un poco y reflexionar sobre todos los capítulos que hemos estudiado. Sabemos que Pablo fue influenciado por el Espíritu Santo y el mismo Jesús le encomendó el Evangelio a los gentiles. Dios nos habla de manera especial en estos próximos versículos a vivir de tal manera que podamos ser imitadores suyos y dejar una marca, es decir, un ejemplo a las personas que no conocen a Jesucristo ni su obra, imitarlo de tal manera que un niño imita a su padre y desea ser como él. Llenarnos de esos pensamientos y comportamientos buenos y de amor para todos nuestros hermanos, siempre agradecidos con Dios. Si hacemos esto, llegaremos a ser de olor fragante a nuestro Padre que está en los cielos. Y en el versículo 3 hasta el 8 nos da ejemplos de lo que no debemos ser partícipes, pues menciona la avaricia, desde no codiciar los bienes materiales, pero más en el aspecto sexual, de no codiciar a la mujer de tu hermano, de no hablar inmundicias o truanerías, que nos lleva a no ser parte de conversaciones o chistes de doble sentido, ligado a lo sexual sobre todo, ya que en esta parte Pablo hace mucho hincapié en ese aspecto, para no dejar entrar el pecado por medio de nuestra mente, haciendo la aclaración que antes participábamos de lo que para el mundo era un placer, para nosotros ya no debe de existir esto, pues ahora somos hijos de Dios y tenemos su luz. Los versículos del 9 al 20 van ligados a lo que el apóstol nos decía al principio, que es ser imitadores de Cristo, pues si andamos en Él, el Espíritu Santo traerá a nosotros bondad, justicia y verdad, pero la exhortación es clara. No debemos participar en prácticas mundanas ni ilícitas o vulgares. Aunque el mundo se esmere y continúe con esta forma de vivir, ante los ojos y la luz de Dios nada pasa desapercibido, sino que Él todo lo sabe y todo lo ve. El versículo 14 nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la luz hablando a todo aquel que vive una muerte espiritual y aún sigue dormido en tinieblas, explicando que todo el que busca a Cristo hallará su luz y no andará más en oscuridad. Pero también nos da una advertencia, que es el andar como sabios y no como necios, teniendo cuidado de cómo actuamos y buscando siempre la voluntad de Dios, viviendo de una manera íntegra, teniendo madurez de ser hijos de luz. Y se da un mandato de ser llenos del Espíritu Santo en vez de ser llenos del vino, el cual trae embriaguez tóxica y disoluciona nuestra vida y cuerpo, porque se busca llenarlo con placeres mundanos. En cambio, ser llenos del Espíritu es un proceso continuo, de gozo y acción de gracias hacia Dios, entregando solo a Él nuestra vida por completo. Así que no es solo un día o algunas horas, sino una acción repetitiva de obediencia y amor hasta que estemos finalmente con Él en su reino eterno. Ahora bien, los versículos 21 al 33, Pablo se enfoca al matrimonio, pero lo usa de una manera tan grandiosa para explicar la relación y el Evangelio de Cristo con su iglesia. Para empezar, tomemos en cuenta que Pablo vivía en una época difícil para las mujeres, ya que muchas de ellas no tenían derechos y los maridos ejercían autoridad sobre ellas de manera muy ruda. Barclay nuevamente nos dice que Pablo proponía un ideal que brillaba con una pureza radiante, en un mundo inmoral, donde era muy fácil divorciarse de una mujer o simplemente cambiarla e inclusive adulterar. Y cuando escribe acerca de que la mujer casada sea sujeta a su marido, no se refiere a una sumisión mala o sin derechos, o que el hombre esté por encima de la mujer, sino que la mujer acepte la dirección de su esposo cuando éste tenga a Cristo como cabeza. Aunque la idea se refiere a una obediencia, podemos decir que se refiere al amor, y en las próximas líneas, el autor lo explica al decir que el marido debe amar a su esposa como Cristo lo hizo, y en una forma muy bella, manda a los hombres a tener tanto amor por su esposa, que debe darse a sí mismo como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, es decir, sin dudas o sin pretextos, sino que debe ser un amor que cuida, a modo que la ame como su propio cuerpo, un amor inquebrantable, en el cual sean miembros como de un mismo cuerpo, el cual no funcionan separados, y ambos tienen la misma importancia. Vemos una comparación que Crisóstomo escribe. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella, no con amenazas ni con temor, ni con cosas parecidas. Compórtate así tú con tu mujer. Al ser el marido la cabeza de la mujer, debe ser un ejemplo de pureza y entrega a Dios, y de cuidado y su amor para su esposa y familia. Entonces vemos que este pasaje es realmente hermoso y muy significativo, tanto para hombres como para mujeres, ya que es de un respeto mutuo y un amor incondicional. Líneas arriba, hace referencia al matrimonio. Aquí hace referencia a los hijos y a los padres,
donde Pablo dice a los hijos que deben respetar y honrar a sus padres. Y el respeto no es de dientes para afuera, sino amarlos, obedecerlos y no hacerlos enfadar. A los padres, a no desanimar a los hijos, ni olvidarse de ellos, sino siempre enfocarlos al camino de Dios desde pequeños, pero también escucharlos y amarlos. Líneas más abajo, les habla a los amos y a sus esclavos, ya que les decía que los esclavos debían respetar a sus amos y hacer todo de buena manera, pues Dios todo lo ve, pero a los amos, a ser justos y buenos, ya que ambos son hijos de Dios, y Él no tiene preferencia, dando a entender que tanto trabajadores como dueños deben seguir y poner todo bajo el dominio de Dios. Los últimos versículos, del 10 al 24, culminan esta carta enfática, dando a conocer lo que Pablo dejaba para estos tiempos donde la iglesia de Éfeso, que como lo mencionábamos al principio, creía en espíritus y deidades no propias de Dios, deja dicho cómo usar la armadura de Dios contra cualquier potestad y enlista algunos espíritus, que deja dicho que todo está bajo el dominio de Dios Altísimo, que solo aquel que tiene la presencia de Dios y el Espíritu Santo podrá hacer uso de esta armadura contra el mal. Tenemos un video que explica a detalle el uso de esta armadura y lo que significa cada versículo. En la parte de arriba te vamos a dejar una pestañita. Por último, Pablo culmina con una bendición en el nombre del Señor Jesús. De esta manera podemos entender lo que Efesios nos quiere decir y de cómo, a pesar de lo que vivían en ese momento, es muy parecido a lo que seguimos viviendo. Como conclusión, vivamos la vida que Cristo nos ha encomendado y demos siempre la acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Amémonos y cuidemos de nuestra familia con respeto y amor, así como Cristo lo ha hecho, siempre obedeciéndole y entregando nuestra vida a Él, al Padre y por supuesto al Espíritu Santo, desechando la vida pasada y vistiéndonos del nuevo hombre que Cristo ha hecho en nosotros. Amados hermanos, gracias por quedarse con nosotros. No te olvides de repasar la carta de los Efesios en casa y a dejarnos tus opiniones acerca de lo que Dios ha dejado para nosotros. Como siempre, un gran abrazo y que Dios te bendiga abundantemente.